Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa La Voz del Pueblo. Aquí, como cada tarde, para llevarles las mejores informaciones, un programa abierto para cualquier inquietud, denuncia, comentario que cualquier ciudadano quiera realizar. Quiero darle un saludo a toda la ciudad de Santiago, el Cibao, la República Dominicana y todos los dominicanos en el exterior, esa diáspora trabajadora que ayuda y aporta a esta economía. Donde quiera que haya un dominicano, un saludo desde aquí, desde su programa La Voz del Pueblo. Bueno, hoy quiero empezar mi comentario con lo siguiente. Se ha visto en otros países personas que no son tradicionalmente políticos, sino personas que se enganchan a la política por un beneficio. Vemos lo que se le llama los famosos outsiders. Hay ejemplos incluso de presidentes que han surgido fuera del sistema tradicional político partidario. Si bien podemos recordar, en Venezuela, Hugo Chávez es un outsider que surgió producto de una crisis política en Venezuela por la falta de credibilidad en los partidos políticos y en el sistema político de ese país en ese entonces. Y fue un ejemplo con sus luces y sombras, se debe decir, pero no fue tan malo. Pero al final todos somos testigos en qué terminó, en la asunción de Maduro al poder. Otro outsider de la política también, que heredó ese legado de Hugo Chávez, y sabemos ya la consecuencia trágica que ha tenido ese personaje para Venezuela, y cómo la democracia y el desfalco de ese Estado se ha visto en los últimos años, viendo su pueblo sumido en la miseria. También ejemplos como lo de Milei, un economista en Argentina, que dice de un momento a otro: voy a participar en política, porque los actores políticos de ese momento habían perdido toda la credibilidad. Se hace diputado, luego presidente, y más o menos va normal, va bien. Pero aterrizándolo aquí a República Dominicana, quizás estemos lejos de ver un fenómeno así en la República Dominicana. A la presidencia, porque de hecho sí hubo un experimento de esos grupos que no son tradicionales políticos, que no quieren asumir la responsabilidad política de llevar una vida pública, solamente quieren los beneficios y las consecuencias negativas no las quieren afrontar. Y se conformó así la mal llamada Marcha Verde, un grupo de outsiders, de personas que supuestamente de la sociedad civil, porque realmente no sé si se le debería llamar así, yo le diría más bien oportunista de la política dominicana. Y convocaron cientos de miles de dominicanos a varias marchas, a protestar, a exigir al gobierno de entonces una transparencia y a parar el desfalco y la corrupción. Combatían supuestamente la corrupción, pero cogieron como oveja a muchos buenos ciudadanos de la República Dominicana, que fueron sinceramente a exigir
transparencia y el combate a la corrupción, pero ellos no, ellos tenían su agenda planificada, tenían su decreto bajo la manga. Y yo digo que es la mal llamada marcha verde, porque realmente eso lo que es la mancha, una mancha para la sociedad dominicana ha sido esa marcha verde. Porque esos personajes que criticaban toda serie de cosas, ahora ellos se alzaron con puestos dentro del gobierno. Por ejemplo, tenemos a Bartolomé Pujol en la OTI, la persona que más criticaba actos de corrupción y que más exigía transparencia. Ahora vemos que cómo derrocha los recursos de esa institución del Estado Dominicano en fiesta, almuerzo, de miles y miles de pesos, incluso gastos mensuales de millones de pesos en almuerzo, en cócteles, dándose la gran vida con los recursos del pueblo dominicano. Ese que exigía transparencia, ahora cuando se le cuestiona proceder dudoso, doloso, con indicio de dolo, ahora él se enoja y se indigna. Porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Ahora no, ahora él quiere darse la gran vida y que nadie diga nada. Pero sin ser político, cuando va al fondo, él quiere pintarse como que él no es un político, que él no tiene ninguna atadura con la política tradicional. Pero lo que vemos que es más corrupto que los políticos que anteriormente él criticaba. Solamente, oigan bien, en almuerzo, cócteles, cenas, ese hombre se ha llevado millones de pesos del pueblo dominicano. Y unos contratos de alquileres, contratos millonarios de inmuebles, que no se justifica para qué lo hace. Pero si era para eso, era mejor seguir con los políticos tradicionales. Este hombre es más corrupto. En tan poco tiempo, varios escándalos, todos personajes o miembros de esa marcha verde que ha sido funesta para la democracia dominicana, para la lucha contra la corrupción, porque ellos usaron un personaje, una fachada, para llegar ahí, para luego hacerlo peor. Porque si bien es cierto, ellos denunciaban ciertas cosas irregulares que no estaban bien y que todo el pueblo lo exigía también, pero vemos ahora que ellos en la práctica, como dice el dicho popular, dale un caiguito a Juanito. Si tú quieres conocer a Juanito, dale un caiguito. Ahora ellos en la práctica, siendo funcionarios, son más corruptos y desfalcan el Estado Dominicano. No, es increíble lo que sucede en la República Dominicana. Pero así también, Carlos Pimentel, otro personaje de esa marcha verde, enganchado ahora, compras y contrataciones, lo nombraron en otro cargo, tenía 2 cargos, y por la presión mediática y el escándalo que eso generó, que un individuo que hablaba del nepotismo, de los puestos a familiares, de los 2 y 3 cargos de una sola persona, pero ahora lo vemos que lo nombraron en 2 cargos, y por el escándalo que eso generó, fue que tuvo que renunciar a uno de ellos. Pero en su accionar en compras y contrataciones, se ha hecho de la vista gorda el hombre que más señalaba, el hombre que más atribuía corrupción y desfalco y falta de transparencia. Ahora, en muchos casos, se ha hecho de la vista gorda, el caso de los semáforos, el caso de Hugo Vera,
y un sinnúmero de casos de corrupción evidente y clara en contratos y contratos que fueron adjudicados a empresas incluso de proceder dudoso, como con Latinoamérica, que iba a cambiar los semáforos, el tema del Intran con Hugo Vera, y otros casos más que evidentemente han habido indicios claros de corrupción, y él se hizo de la vista gorda, y luego de que esos escándalos explotan en la opinión pública, que aparece un valiente periodista que lo da a conocer, es que él quiere actuar, porque ya no queda de otra que actuar, porque ya se hizo público. Pero pasa por el filtro de compras y contrataciones, todos esos contratos, y él no lo fiscaliza, que le han costado miles de millones de pesos al pueblo dominicano. Por el caso de Hugo Vera fue de 1,000 y pico de millones de pesos. Imagínense usted, un solo caso. Y eso es uno de los varios casos que han sucedido en este gobierno. Este gobierno totalmente elitista y un gobierno de oportunistas que se han montado en el tren gubernamental. Que el presidente de la República, Luis Abinader, ha permitido que esas garrapatas, esas sanguijuelas se peguen al erario público del pueblo dominicano. Que no se cansan y que son más voraces que los políticos tradicionales. En poco tiempo, menos de 5 años, han hecho cosas que uno ya creía que no tenía capacidad de asombrarse. Han hecho cosas que han superado a los políticos tradicionales o a los anteriores incumbentes. Personajes que solamente usaron de pantalla al pueblo dominicano, que se burlaron de este pueblo. Y se burlan con su accionar. Vemos el caso de una prestigiosa comunicadora también, Milagros Germán, en Cultura, que hacía una serie de parodias en su programa denunciando la corrupción, denunciando el nepotismo en el Estado Dominicano, que funcionarios nombraban amigos y familiares. Pero vaya sorpresa, esta es una muestra clara de una figura pública, esta figura pública, que criticaba el nepotismo, pero vaya sorpresa, ella es ministra, o era ministra de Cultura, pero estaban sus hijos en el Estado Dominicano, y eso no es nepotismo, la más era antes. Pero usted puede decir, quizá la nombraron, esto y que lo otro, hicieron el trabajo, pero eso era lo que se criticaba de antes, que nombraban queridas, que nombraban familiares, que nombraban conocidos, y no eran personas que tuvieran los méritos académicos, formativos para ocupar un puesto. Pero también ha dado a conocer una periodista, Rosa Encarnación, que en Cultura ella tenía varias nóminas paralelas tenía ella, de 10 millones, 11 millones, que yo digo, ¿dónde está esta procuraduría mal llamada, independiente, que no ha investigado, que no ha sometido a un interrogatorio a esa señora? Nóminas ocultas, paralelas de la nómina oficial, de más de 10 millones de pesos, no una, dos. Y nadie sabe dónde iba a parar ese dinero. ¿Qué hacía ella con ese dinero? ¿A quién se lo entregaba? Claro, como el agua, indicios claros, seguros, de que ahí debe haber corrupción y desfalco. Pero yo no sé qué espera esta Procuraduría,
Miriam Germán, con todos estos últimos escándalos de este gobierno que se han destapado, y no vemos ni siquiera un interrogatorio de ninguno de ellos. Pobre de este país, pobre del sistema político y de los políticos tradicionales que también son culpables de que personajes ajenos a la política y con planes maquiavélicos de acabar, de desfalcar, de llevarse su tajada del Estado dominicano. Son culpables porque le dan participación a personas que no le duele el sistema político dominicano. Ellos lo que quieren es su dinero. Ellos quieren asaltar el Estado dominicano, no le importa más nada. Y yo le digo a la República Dominicana que tiene que despertar, que estos personajes de la Marcha Verde que se han incrustado en las altas esferas del poder del gobierno dominicano, hay que exigir su destitución, porque ha sido nefasta su participación por la conducción de las instituciones del Estado dominicano. El pueblo dominicano tiene que exigir la destitución de ellos, de todo ese grupo cabecilla de esa Marcha Verde que cogieron de pendejos, de tontos útiles, a buenos y nobles dominicanos para su propósito personal. Ahora, ellos que criticaban funcionarios del antiguo gobierno y de gobiernos anteriores, ellos se dan la gran vida con vino de cientos de miles de pesos, con cenas de millones de pesos. Y el pueblo dominicano, el pueblo humilde y llano, pasando la mil y una, con la comida cara, con problemas con la electricidad, con la salud, con el agua, con la luz. Pero ellos no, ellos bien, bajo aire, comiéndose la mejor comida, el mejor vino, dándose la gran vida, viajando por el mundo, con los impuestos que pagamos nosotros. Y el presidente de la República, que uno pudiera pensar y quisiera creer que tiene buenas intenciones, porque es un hombre que todavía mantiene un poco de seriedad, si no actúa con estos casos, veo que ya por lo menos Milagro ha sido destituida de ahí, gracias a Dios, porque su paso por el Estado dominicano fue negativo totalmente. Con los demás personajes de esa Marcha Verde, él debe desligarlo del gobierno y tratar de encauzar el gobierno dominicano, su gobierno, para que medianamente pueda terminar bien. Pero sin duda alguna, esa Marcha Verde más bien es una mancha indeleble que el pueblo dominicano pagará por generaciones. Vamos a la pausa.